Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 16 al 22 de mayo. Hermanos, pido de nuevo disculpas porque sé que estoy retrasada con las clases. Voy a tratar lo antes posible de ponerme al día. Llevo una clase de retraso que la parte de Levíticos que no he subido aún. Discúlpenme que no vaya en orden y que voy retrasada una semana con respecto a la clase que corresponde. En lo sucesivo haré todo lo posible por ir poniéndome al día. Mientras tanto, por favor sepan que los vídeos los voy a ir subiendo, aunque no sean en el orden en el que corresponden a la clase del domingo que toca cada semana, por lo menos hasta que me pueda poner al día. Hermanos, nuestra clase de hoy se titula Cuídate de no olvidarte de Jehová. Un título muy fuerte, ¿verdad? Y vamos a comenzar a estudiar el libro de Deuteronomio. Tenemos varios capítulos para estudiar, hermanos, del 6 al 8, el 15, el 18, el 29 al 30 y el 34. Cuando leemos ese título, cuídate de no olvidarte de Jehová, a veces, hermanos, creo que no reconocemos a nosotros mismos en todas estas exhortaciones que se nos hacen en las Escrituras. Y casi siempre creo que pensamos que corresponden para otras personas. Y lamentablemente muchas veces van de acuerdo a cómo nosotros estamos actuando, a cómo es nuestras vidas. Por eso debemos estar alertas, hermanos. Vamos a repasar aquí lecciones muy importantes, como que el Señor nos pide que lo amemos con todo el corazón. También que repetirás las palabras del Señor a tus hijos. También que para ayudar a los necesitados se requieren manos generosas y un corazón dispuesto. Y que el Señor nos invita a elegir entre la vida y el bien, la muerte y el mal. Esta lección a mí me gusta mucho, hermanos, está cargada de mucha sabiduría. Y este último punto me encanta porque a veces creo que nos confundimos y pensamos que podemos estar neutrales y podemos decir, pues yo puedo seguir adelante en mi vida y no voy a hacer lo que el Señor me está mandando a hacer, no importa. Yo puedo continuar adelante en mi vida y no va a pasar nada, siempre y cuando no haga algo muy grave. Hermanos, la desobediencia es igualmente desobediencia cuando no cumplimos lo que se nos requiere y lo que el Señor nos ha instruido a hacer. Y tenemos que tener siempre presente que todo tiene consecuencias. Consecuencias para bien, consecuencias para mal. Bendiciones y maldiciones. Siempre hay una consecuencia en nuestros actos. Recordemos que hemos venido aquí a ser probados. Y el querer permanecer como neutrales, como que soy de la iglesia, pero no soy tan apegado a las cosas de la iglesia. Pero como ya me bauticé, no importa que no haga lo demás. Recordemos, hermanos, que no funciona de esa manera. Y que hay una escritura muy fuerte del Señor que menciona que si no somos ni fríos ni calientes, el Señor nos vomitará. Así que se requiere de nosotros una firmeza, pero no cualquier firmeza, la firmeza en lo correcto. Entonces vamos a comenzar. El libro de Deuteronomio vamos a empezarlo a estudiar a partir de esta lección, lo tenemos en esta lección. ¿De qué se trata el libro de Deuteronomio? Podemos hacernos una semejanza, hermanos, para que entendamos por qué Moisés escribió el libro de Deuteronomio, cuáles fueron sus motivaciones. Cuando
tenemos que pasar por una dura prueba en cuanto a salud. Por ejemplo, que alguna persona, o podemos imaginarnos que Dios nos lo permita, nosotros mismos estemos pasando por una situación en la que un médico nos diga que nos queda poco tiempo de vida. ¿Qué haríamos? Por lo general, a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos vienen inmediatamente sentimientos de preocupación, ¿verdad? Sobre todo si somos padres, si nuestros niños están pequeños y aún cuando son mayores, siempre nos preocupan, ¿verdad? Sobre todo cuando no se han encaminado hacia la verdad, cuando no vemos que estén haciendo lo que es correcto. Nos preocupa, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer si vemos que tenemos poco tiempo? Queremos instruirlos, queremos guiarlos. Nos gustaría hacerles entender la importancia de la obediencia. Más aún cuando se tiene un testimonio tan grande de la veracidad de la obra del Señor como el que tenía Moisés, un siervo tan especial de Dios. Nosotros también poseemos un testimonio, y el saber que tendríamos poco tiempo para terminar de instruir a nuestros hijos nos causaría gran preocupación, ¿verdad? Pues esa preocupación y ese sentimiento es lo que Moisés refleja en el libro de Deuteronomio. Instrucciones, las últimas instrucciones que un líder manso, humilde, que siente un gran amor por su pueblo, quiere darles, porque sabe que él no va a entrar a la tierra prometida como habíamos mencionado antes. Habíamos mencionado que para ello es llamado Josué, el hijo de Nun, para hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vamos a leer algunos comentarios acerca del libro de Deuteronomio. Vemos que nos saltamos varios capítulos. Vamos a ver en cuántas partes consta para que lo entendamos, y aquí vamos a resaltar lo más importante, porque como siempre menciono, no podemos abarcar absolutamente todo, pero vamos a centrarnos en algunas de las lecciones importantes. Vamos a leer entonces el comentario a manera de introducción al libro de Deuteronomio. Nos dice lo siguiente: podemos pensar que Moisés, dentro de su preocupación al saber que él no entraría a la tierra prometida, que pues ya él no estaría con su pueblo para entonces, él se preguntaría qué decirle a su pueblo, al cual había amado y dirigido durante 40 años. Y si les hablaba, escuchen esta preocupación que él tenía, que también la tendríamos nosotros. Pensemos nosotros en esa situación. Y si él les hablaba, ¿escucharían sus palabras de consejo en mejor forma que en el pasado? Más aún tomando en cuenta esa trayectoria de desobediencia, esa trayectoria de ingratitud que tenía el pueblo de Israel. Realmente tenía que ser muy grande la preocupación de Moisés. Las bendiciones del Señor se basan en la obediencia. No podemos desobedecer los mandatos de Dios y cosechar las recompensas prometidas. Los hijos sabios de nuestro Padre Celestial comprenden las leyes espirituales de causa y efecto y se gobiernan en concordancia con ellas. ¿Recuerdan lo que mencionábamos antes, hermanos, al principio? Todo tiene su consecuencia. Los insensatos no. Los primeros recogen las bendiciones prometidas, los últimos a veces recogen las maldiciones más amargas. Las maldiciones son el polo opuesto de las bendiciones, y cuanto mayor la oportunidad dada a un pueblo para obtener bendiciones, tanto más severas serán las maldiciones acumuladas sobre él si no se comporta de manera
manera tal que tengan derecho a las recompensas prometidas. Presten mucha atención a eso, hermanos. El no cumplir con el pago de los diezmos, por ejemplo, acarrea condenación al pueblo del convenio, en tanto que la gente del mundo, por no estar específicamente obligada a obedecer esta ley, no sufre las mismas sanciones por no hacerlo. Podemos leer sobre ello en Malaquías 3, del 7 al 12. Escuchad y dad oído, oh pueblo mío, dice el Señor y vuestro Dios. Vosotros que me oís y a quienes me agrada bendecir con las mayores de todas las bendiciones, y a vosotros que habéis profesado mi nombre y no me oís, maldeciré como con las más grandes, con las más graves de todas las maldiciones. Doctrinas y Convenios 41:1. Tenemos una gran responsabilidad como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hermanos. Una gran responsabilidad hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos, en la edificación del reino de Dios, en el recogimiento de Israel, y también una gran responsabilidad en nuestra salvación personal. No pensemos nunca que por ser miembros de la iglesia ya todo lo tenemos hecho. Porque como nos dicen las escrituras claramente, a mayor luz, mayor condenación. Nosotros con el conocimiento que tenemos no podemos ser juzgados de la misma manera que aquellos que no lo tienen. Como nos menciona el ejemplo del diezmo que acabamos de leer. Tenemos que tener mucho cuidado con ello, hermanos. Y resaltar el punto que mencionamos antes. Ya nosotros dimos un paso adelante al entrar a las aguas del bautismo. Ya nosotros entramos en convenio con nuestro Padre Celestial. Ya nosotros tenemos una fuente de conocimiento distinta a la que hay en el mundo. Ya nosotros no podemos dar un paso hacia atrás y quedar en un terreno neutral. Ya no podemos hacerlo, porque no seremos considerados como inocentes, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. Continuando entonces con la parte introductoria al libro de Deuteronomio, nos dice: Moisés sabía que pronto dejaría a Israel. Este pueblo estaba entonces acampado en Moab, al otro lado del Jordán, frente a la tierra prometida, y Josué en poco tiempo los llevaría a luchar contra los cananeos para tomar posesión de la tierra de promisión. En 3 discursos separados, que es lo que hay en Deuteronomio, discursos de Moisés para su pueblo, instrucciones, ayuda, una guía, porque ya él no iba a estar. En 3 discursos separados, Moisés elocuentemente exhortó a Israel a vivir las leyes dadas por Dios, a fin de poder gozar de la gracia de Él y tener protección en el futuro. En el primer discurso, que lo tenemos en Deuteronomio 1, 6, y también del 4, en el versículo 40, podemos leer sobre eso. Moisés hizo un repaso de los acontecimientos más importantes de la permanencia de Israel en el desierto y destacó que el pueblo no debía olvidar las leyes que recibieron en Sinaí. El segundo discurso, que lo tenemos en el capítulo 5, del 5 al 26, contiene un repaso de la ley, incluyendo los 10 mandamientos, que lo vamos a ver en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Pero su propósito no era solamente hacer un mero repaso de la ley. Estos capítulos contienen una descripción explicativa y aplicación del contenido esencial de la revelación del convenio y de las leyes del pacto, con énfasis particular dado al principio espiritual de la ley y su cumplimiento.
Muy importante, tenemos allí un recordatorio de los 10 mandamientos, pero muy bien explicados. El tercero y último discurso, que lo tenemos ya en los capítulos del 27 al 30, fue un llamado a Israel para que renovara el convenio y una advertencia en cuanto a las consecuencias que se producirían si no lo hacían. Moisés solemnemente les recalcó otra vez la bondad del Señor para con ellos y todo lo que él había hecho a su favor. Luego aconsejó a Israel establecer el pacto con Dios para que las maldiciones no vinieran sobre el pueblo. Los capítulos del 31 al 34 son un suplemento, tal vez no escrito por Moisés, que relatan la elección y ordenación de Josué como sucesor de Moisés y la muerte de este. Muerte entre comillas, porque recordemos que otras fuentes indican que Moisés fue trasladado. Luego mencionaremos un poquito respecto a eso. Conociendo entonces esta parte ya introductoria, ya que nos saltamos los primeros capítulos de Deuteronomio para que nos ubiquemos bien de qué se trata el libro de Deuteronomio y qué vamos a aprender en él, vamos entonces a comenzar con el capítulo 6, a leer algunos versículos. Como mencioné antes, no podemos abarcarlos todos, solo algunos de ellos. Y en el capítulo 6, como siempre les recomiendo, lean la descripción que está en el cabecero del capítulo, porque allí tienen un pequeño resumen. Cuando ustedes bajen a los versículos se les hará más fácil entender. Y en el caso de estas clases es de suma importancia, ya que no los leemos todos, por lo menos podemos leer el resumen y ya nos iremos ubicando mejor. Nos dice: Moisés proclama: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Se manda al pueblo de Israel enseñar a sus hijos. Moisés exhorta al pueblo a guardar los mandamientos y los testimonios y los estatutos de Jehová para que prospere. En el primer versículo nos dice que estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Escuchad, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Y acontecerá que cuando Jehová tu Dios te haya hecho entrar en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos versículos que hemos mencionado, hermanos. Jesucristo dijo algo muy importante con respecto a estos versículos. Él dijo que el versículo 5 contiene el mandamiento más grande de la ley. Eso lo podemos leer en Mateo 22, del 36 al 37. ¿Por qué? Porque ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es de donde se derivan los otros mandamientos. Es la suma y sustancia de todos los demás mandamientos. Pues si el pueblo amara a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, todo aspecto de su vida sería dedicado a la justicia y a la santidad. Y si estas palabras estuvieran constantemente en sus corazones, como acabamos de leer, y buscaran enseñarlas a sus hijos en toda forma posible, en todo aspecto de su vida,
mediante precepto y ejemplo, de noche y de día, en el hogar o en cualquier parte, toda la sociedad se vería cambiada en forma total. Qué gran importancia tiene este mandamiento, este primer mandamiento. En la revelación moderna, el Señor enseñó un principio similar de dedicación personal al decir: y todos los que padezcan persecución por mi nombre y la soporten con fe, aunque les sea requerido dar su vida por mi causa, aún así participarán de toda esta gloria. Por tanto, no temáis ni aún a la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo. Pero en mí vuestro gozo es cumplido, de manera que no os afanéis por el cuerpo ni por la vida del cuerpo, mas afanaos por el alma y por la vida del alma. Y buscad siempre la faz del Señor, para que con paciencia podáis ganar vuestras almas y tendréis vida eterna. Esto lo podemos leer en Doctrinas y Convenios 101 del 35 al 38. Recordemos que antes mencionábamos que el Señor indicaba que debían llevar su ley frente a sus ojos, ¿verdad? Que debían tenerlas en sus puertas, en los marcos de sus puertas, en los postes de sus casas. Los judíos literalmente hacían esto y le daban un nombre. Por si acaso lo escuchamos en algún momento, sepamos de qué se trata y por qué lo hacían. Literalmente lo que indican las escrituras. Estas costumbres se conocen como tefillín o filacterias y mezuzá. Tomando literalmente el mandamiento, los judíos escribían algunas escrituras en pequeñas cajitas como aproximadamente de 3 centímetros, las hacían como de madera pequeñitas y en unos pergaminos se escribían las escrituras, los mandamientos, las escrituras que ellos querían colocar allí. Y entonces estas escrituras las sujetaban en sus cabezas y las llevaban colocadas aquí en su frente para indicar que las llevaban frente a sus ojos. Asimismo, también hacían cajitas de madera donde metían las escrituras en pergaminos y las colocaban en los marcos de sus puertas. Incluso, muchos tenían la costumbre de que cada vez que alguien entraba o salía de su hogar, besaban las escrituras en señal de amor. Las palabras simbólicas del mandamiento enseñan un hermoso principio, nos dicen aquí en el manual, en un comentario. Nos dice que el marco de la puerta simboliza los portales a través de los cuales el hombre pasa para relacionarse con sus semejantes. Cuando una persona sale o entra en la casa, su deseo consciente debería ser el de hacer la voluntad de Dios. O sea que esto, más que ser simplemente una costumbre o un símbolo, tenía un significado y un principio muy profundo, que ciertamente es así. Nosotros traemos nuestros principios de nuestros hogares, ¿verdad? Y se supone que esos principios los cumplamos dentro de nuestros hogares, fuera de nuestros hogares. Que nosotros procuremos que toda persona que está en nuestros hogares también respete esos principios. Y eso es bien importante, hermanos. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, algunas veces, otras veces por temor, algunas veces por pena, por lástima, nosotros admitimos en nuestros hogares cosas indebidas. Y pues decimos, yo no las hago, pero pues esta persona es un ser querido, yo pues debo admitir que haga estas cosas en mi hogar porque no tiene a dónde ir. Hermanos, recordemos que el Señor nos amonesta grandemente con respecto a esto y nos dice, no debes temer más al hombre que a Dios. Esto es bien importante, hermanos. No se trata de intolerancia
no se trata de odio, no se trata de sentirnos mejor que los demás, no se trata de querer ser malas personas. Podemos ayudar, podemos dar amor, no podemos tolerar las conductas pecaminosas en nuestro hogar. Recordemos que es un lugar santo para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros seres queridos. Esto es bien importante, hermanos. Continuando entonces, tenemos también que habíamos mencionado en el versículo 10 algo bien interesante. El Señor les dijo, voy a volverlo a leer, y acontecerá que cuando Jehová tu Dios te haya hecho entrar en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. El Señor menciona allí una serie de cosas que yo les invito a que las lean. El Señor les recuerda que cuando ellos entran a esa tierra, tienen un montón de bendiciones que ellos no han construido, que incluso ellos no se han ganado. Luego vamos a hablar también sobre este punto. Y en el 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. Y el Señor les dice varias cosas allí y en el 24 menciona, y nos mandó Jehová a cumplir con todos estos estatutos y temer a Jehová nuestro Dios para que nos fuera bien todos los días y para que nos diera vida como hasta hoy. Y se nos contará en justicia si cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Hermanos, en estos versículos nosotros podemos interpretar y podemos meditar una triste verdad, una triste realidad. Como decíamos al principio, a veces leemos estas historias y vemos estos sentimientos y estas actitudes y pensamos que son completamente ajenas a nosotros, que solo son aplicables a ese pueblo que se portó tan mal. Lamentablemente, hermanos, en estos versículos vemos la triste realidad de cómo nos olvidamos del Señor cuando estamos bien. Cómo nos olvidamos del Señor, pero abrimos nuestros brazos para recibir sus bendiciones, sin obedecerlo. Qué pronto decidimos apartarnos de su camino y desoír sus consejos y no obedecer sus mandamientos. Pero qué pronto queremos recoger las bendiciones, ¿verdad? Y de qué manera nos olvidamos de que todos esos bienes, de que todas esas bendiciones tienen una fuente que no somos nosotros mismos, sino nuestro Padre Celestial. Y dar ese reconocimiento, dar ese valor es importantísimo en nuestras vidas y para nuestro progreso, hermanos. No caigamos nunca en ese error que cometía el pueblo de Israel y que lamentablemente es perfectamente aplicable en nuestras vidas. Entonces, en el en el capítulo 7 nos dice, Israel ha de destruir las 7 naciones de Canaán. Se prohíbe el matrimonio con esas naciones a fin de que no caigan en la apostasía. Israel tiene una misión como pueblo santo y escogido. Jehová muestra misericordia a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Promete quitar toda enfermedad de los hijos de Israel si ellos son obedientes. En el versículo 1 nos dice, cuando Jehová tu Dios te haya hecho entrar en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Geseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo y al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza ni les tendrás misericordia, y no emparentarás con ellas, ni tampoco darás a tu hija a su hijo,
ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y pronto te destruirá. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor mandó a que se destruyera completamente el pueblo de Canaán? Cuando en la medida que vamos leyendo la historia nos daremos cuenta de lo importante que era cumplir con este mandato del Señor y cómo vinieron las maldiciones sobre el pueblo de Israel al incumplir lo que Dios les dijo que hiciera. ¿Por qué destruir a todo el pueblo de Canaán? ¿Por qué dio el Señor ese mandamiento? Vamos a saber por qué. Ciertos hechos son tan malos y destructivos para el orden de la sociedad que la única forma de reparación es la muerte de los culpables. Sobre eso podemos leer también en Éxodo 21, del 12 al 27. A Nefi se le dijo que la muerte de Labán era justificada porque su maldad amenazaba la existencia espiritual de toda una nación futura. El Señor comenzó su explicación de ese principio diciendo: he aquí que el Señor destruye a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Primero de Nefi 4:13. Del mismo modo, la naturaleza de la maldad de la cual los cananeos eran culpables era tan contagiosa, tan contaminante, que haber mostrado misericordia y permitirle sobrevivir habría significado la caída espiritual de Israel. Y la historia posterior muestra que esto exactamente fue lo que sucedió cuando Israel dejó de seguir las instrucciones, como mencionábamos al principio. Moisés advirtió a Israel en contra de la tentación de pensar que había heredado la tierra prometida por causa de una rectitud excepcional por parte del pueblo. Lo que mencionábamos antes, que decíamos que íbamos a comentar. Creer que nosotros tenemos todo lo que tenemos porque somos absolutamente merecedores de todas esas bendiciones. En el caso específico estamos hablando ahora de Israel. Y nos dice lo siguiente: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Eso nos dice en Deuteronomio 9, Deuteronomio 9, versículo 5, que es un capítulo que aquí no vamos a abordar. También podemos leer de ello en primero de Nefi 17, del 32 al 38. Yo los invito, hermanos, a que busquen todas esas escrituras. Pueden parar el video cuando mencione las escrituras y buscarlas, que eso ayuda a complementar la lección, a entender mejor y a fijar conocimiento. No se mandó a Israel tratar de esta forma a todos sus enemigos. Un comentarista explica la razón por la que los cananeos eran diferentes. El segundo mandamiento prohíbe las imágenes grabadas como objetos de adoración y requiere la destrucción de toda forma de adoración de este tipo. En ciertos casos, la destrucción de las imágenes grabadas requirió también la destrucción del pueblo que adoraba a esas imágenes, como se ve en Deuteronomio 7, del 1 al 5. No solamente se prohíben los convenios con los cananeos, sino también los casamientos. El Señor les dijo que se mantuvieran apartados de ellos. ¿Por qué? Por la influencia que ellos surgen. Tenemos aquí también una gran lección, hermanos. Muchas veces cuando alertamos a nuestros hijos acerca de esas uniones desiguales con personas del mundo, con personas que no les convienen por sus malas actitudes, porque no quieren aceptar las leyes de Dios, porque están completamente desviadas, muchas veces esos consejos son tomados a mal, ¿verdad? Y piensan, quieren dirigir nuestras vidas, ellos se creen mejores que los demás. No se trata de creernos mejor, hermanos. Se trata de querer el bienestar espiritual de nuestros hijos, porque sabemos que esas uniones
traen una influencia a sus vidas que los pueden perjudicar gravemente. Y por eso nuestro Padre Celestial le prohibía a los israelitas casarse con los cananeos, juntarse con ellos, unirse con ellos de cualquier manera, porque la influencia que iba a surtir sobre ellos iba a ser absolutamente negativa, más aún conociendo la trayectoria y el comportamiento de este pueblo. Sabemos que el Señor conoce de nuestras debilidades y por eso nos advierte y nos aconseja. Entonces, podemos decir, bueno, pero en Egipto también había idolatría, también había iniquidad. ¿Por qué el Señor nos mandó a que Israel destruyera completamente a Egipto? ¿Por qué a Canaán sí, pero a Egipto no? Nos podemos preguntar. Son cosas que tal vez carezcan de gran importancia, pero que pueden presentar dudas y siempre es bueno aclararlas para comprender. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría esto? Porque el comportamiento del pueblo de Canaán era muchísimo más grave y ofensivo al Señor que el de Egipto. Ellos habían llevado la depravación y la iniquidad. Por ejemplo, con respecto a la homosexualidad, a la prostitución, la habían llevado a niveles religiosos, como que era algo que debían hacer, y esto ya era llegar al colmo de la iniquidad, por lo cual el pueblo de Canaán debía ser destruido. Nos dice el comentario, su iniquidad había rebasado los límites, era total. Consecuentemente, Dios lo sentenció a muerte e hizo que Israel fuera su verdugo, para que entendamos por qué fue destruido el pueblo de Canaán. Tenemos entonces también en el capítulo 7, que en el 9, versículo 9 nos dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el convenio y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En el 17 nos dice, si dices en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré desarraigar? A mí eso me suena, hermanos, como cuando tenemos por delante algo muy difícil que hacer, que sabemos que el Señor nos lo requiere, ¿verdad? Y que pensamos que nos rebasan en nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Y en el 18 nos dice, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y de los milagros y de la mano poderosa y brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temes. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Me encantan esos versículos. En el capítulo 8 tenemos que Jehová puso a prueba a los hijos de Israel durante 40 años en el desierto. Recordemos que una parte de estos discursos de Moisés que están en Deuteronomio incluía el recordarles a ellos todas esas pruebas por las que ellos pasaron y todos los grandes milagros que el Señor hizo por ellos. El comer maná les enseñó que el hombre vive de la palabra de Dios. Su ropa no envejeció, Jehová los disciplinó. Si Israel sirve a otros dioses, perecerá. En el versículo 1 nos dice, cuidaros de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que juró Jehová dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, es importante que nosotros siempre recordemos todas esas etapas de nuestras vidas, porque parece que se nos olvida, ¿verdad? Parece que hay determinados momentos en los que solo vemos la dificultad del momento y olvidamos todas las bendiciones que hemos recibido.
olvidamos nuestro progreso, olvidamos nuestro bienestar y nos concentramos solo en la dificultad que tenemos frente a nuestros ojos. Eso se llama ingratitud, eso se llama falta de fe. Esa era la actitud constante del pueblo israelita. Recordemos que cada vez que ellos tenían sed, querían comer alguna otra cosa, se sentían incómodos, inmediatamente olvidaban todas las bendiciones que el Señor había obrado en ellos en todo el camino, todas las veces que los había salvado. Ese grandioso milagro de preservarlos del ejército egipcio, las aberturas del Mar Rojo. Así mismo pasa con nosotros, hermanos, que pronto olvidamos los milagros que el Señor ejecuta en nuestras vidas y nos concentramos en desobedecerlo a la más mínima cosa en la que nos sentimos contrariados. En el 4 dice, tu ropa nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado durante esos 40 años. ¿Qué se refiere en que la ropa nunca se envejeció sobre ti? El Señor, entre todas las bendiciones que le proporcionó al pueblo de Israel, sabía que ellos tenían recursos limitados para vestimenta, por ejemplo. Y el Señor hizo posible que sus vestimentas fueran resistentes, para que ellos pudieran tener cubiertos sus cuerpos, para que ellos pudieran tener la ropa que necesitaba y les duraba sin envejecerse. Eso era un milagro de Dios, una condición especial para que ellos pudieran transitar por todo ese camino, para llegar a la tierra prometida, que era el mandato que tenían, y la bendición que el Señor tenía preparada para ellos. Reconocer a sí mismo en tu corazón que, como disciplina el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te disciplina. Y saber, hermano, que la disciplina de Dios es amor, no es odio, no es poder y dominación sobre nosotros, es amor. Como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, a veces es bueno hacer esa semejanza para que nosotros como mortales comprendamos. A veces disciplinamos a nuestros hijos y nos duele en el corazón, ¿verdad? Así mismo le duele al Señor. Pero sabe que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien, es para nuestro progreso. Y nada, hermanos, absolutamente nada que venga de Dios es malo. Siempre viene con un propósito mejor para nosotros. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dejando de observar sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, y cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, entonces se enaltezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que fue lo que mencionamos antes, hermanos. Parece que cuando ya nuestras situaciones y dificultades están resueltas, cuando nos sentimos cómodos, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos bendecidos, cuando somos felices, nos olvidamos de la fuente de esa felicidad y la fuente de esas bendiciones. Y entramos a aquel círculo de la inequidad y la rectitud que mencionábamos en otras clases. Es importante salir de ese ciclo, hermanos, y estar constantemente agradecidos a la fuente de todas nuestras bendiciones, al Señor. Reconocerlo en todas las cosas, estar dispuestos a obedecerle siempre, en lo bueno, en nuestras bendiciones, en nuestras épocas de paz, en nuestras épocas de tranquilidad y felicidad, en nuestra época de dificultad, en nuestras épocas de prueba, porque a eso hemos venido y necesitamos confiar en Él. Y nos dice en el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esas palabras hemos escuchado, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces hemos escuchado eso. Si yo estoy en esta posición y tengo lo que tengo, ha sido por mi esfuerzo y mi sacrificio. Nosotros hacemos sacrificios y esfuerzos para lograr las cosas, pero solo las logramos porque el Señor nos ayuda y hace posible que lleguemos hasta donde estemos.
Y para permanecer allí y para progresar es indispensable que reconozcamos su mano en todas las cosas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el convenio que juró a tus padres como en este día. Mas acontecerá que si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y andas en pos de dioses ajenos, y los sirves y te inclinas ante ellos, testifico hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Una advertencia muy fuerte. Tenemos aquí también, hermanos, que ahora iremos hacia el capítulo 15. Como mencioné antes, nos saltamos varios capítulos y yo les recomiendo que lean los anteriores para que lleven una secuencia. Y nos dice, cada 7 años todas las deudas serán perdonadas. Se exhorta al pueblo a cuidar de los pobres. Durante el 7º año los siervos hebreos serán librados y se les darán presentes. Las primeras crías, machos del ganado y de los rebaños son de Jehová. Al cabo de 7 años hará remisión de deudas, ordena el Señor, y da algunas pautas para ello. Y nos dice en el 7, si hay en medio de ti menesteroso de entre alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón y cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y le prestarás lo que te falte y lo que necesite. Cuídate de que no haya en tu corazón pensamientos perversos, que el Señor advierte, pensamientos perversos de maquinar. Bueno, como al 7º año se supone que tengo que liberarle de la deuda, no voy a cumplir con el mandamiento del Señor porque eso va en contra de mi beneficio económico. Dice, sin falta darás y no será tu corazón mezquino cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pongas en tu mano. El Señor nos promete grandes bendiciones, hermanos, cuando abrimos nuestras manos para ayudar a nuestros semejantes. Siempre. El Señor nos manda aquí a no tener pensamientos perversos, a no maquinar, a no pensar qué beneficio puedo yo sacar al ayudar a mi hermano. Para eso necesitamos un corazón lleno del amor puro de Cristo. Como nos dice la lección, para ayudar a los necesitados se requieren manos generosas y un corazón dispuesto. Aunque hoy en día ya no se aplica eso de que en el 7º año se van a perdonar las deudas y estas indicaciones específicas que había para el pueblo de Israel, el ayudar a nuestro prójimo sigue perfectamente vigente. Y es importante que tomemos en cuenta no poner tantas restricciones al hacerlo, no poner tantas condiciones al hacerlo, buscando más un beneficio para nosotros que una ayuda para nuestros semejantes. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos entonces ahora al capítulo 18, que nos dice: el modo de mantener a los sacerdotes, la adivinación, el espiritismo y otras cosas semejantes son abominaciones. Se levantará un profeta, que es Cristo, como Moisés. Nos dice en el versículo 9, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Moisés los estaba alertando porque sabía lo que ellos iban a ver cuando entraran a Canaán. Espiritismo, prácticas adivinatorias, todas estas cosas son condenadas por el Señor. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantadores, ni espíritus, ni preguntas a espíritus, ni magos, ni consultas a los muertos. Todas estas cosas son ofensivas al Señor, porque es abominable a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las expulsa de delante de ti. Perfecto serás como Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Ese profeta es Jesucristo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande.
Mas acontecerá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cuando un profeta habla en nombre de Jehová, y si tal cosa no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló aquel profeta, no tengas temor de él. Moisés, además de alertarle de la importancia de los profetas, da algunas pautas de cómo conocer cuando un hombre realmente es un profeta de Dios. Vamos a leer un pequeño comentario con respecto a eso. Ya hemos mencionado que el profeta que hace mención Moisés en el versículo es Jesucristo. En cada caso, estos pasajes aclaran que el profeta semejante a Moisés era el Salvador Jesucristo. Cuando Jesús visitó a los nefitas, tal como está escrito en el libro de Mormón, se identificó de esta forma. He aquí, yo soy aquel de quien Moisés habló diciendo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, semejante a mí. A él oiréis en todas las cosas que os dijere. Y sucederá que toda alma que no escuchare a ese profeta será desarraigada de entre el pueblo. Eso lo podemos leer en 3 de Nefi 20:23. ¿Cuáles son las pautas para detectar a un verdadero profeta? Que es lo que acabamos de mencionar. ¿Cuándo es profeta un profeta? Siempre que hable bajo la inspiración e influencia del Espíritu Santo. Si un hombre habla o escribe lo que dice, si un hombre habla o escribe y lo que dice está en conflicto con las normas aceptadas, con las revelaciones que el Señor ha dado, entonces podemos rechazar lo que ha dicho, no importa quién sea él. Nos dice el presidente Joseph Fielding Smith en el tomo 1 de Doctrina de Salvación. Sin embargo, se debe tener presente que el Señor continuará añadiendo línea por medio de sus profetas. La revelación continúa, seguirá expandiendo y aclarando revelaciones que el Señor ya ha dado. Los profetas vivientes ayudan así a mantener a los miembros de la iglesia en comunicación con el Dios viviente. Esta explicación es muy buena, hermanos, en el sentido de que muchas veces buscamos la manera, o vemos personas que buscan la manera de contradecir. Y como hemos dicho esto, en el momento en que un profeta menciona algo que no aparece allí, decimos, eso no es profeta, se lo está inventando. No, ahí nos están aclarando que el Señor continúa dando revelaciones. Esa es la manera como nosotros tenemos una comunicación con nuestro Padre Celestial. Nuestro profeta nos hace saber esas revelaciones que Él recibe para todos. Y son perfectamente verdaderas. Vienen absolutamente de Dios. Y en eso nosotros tenemos un papel importante también a través de la oración, hermanos, para obtener un testimonio de esos profetas, para conocer la verdad, para sentirla en nuestro corazón y poder estar seguros. Tenemos ahora entonces los capítulos del 29 al 30. Vamos a buscarlos, como mencionamos antes, en el cabecero del pasillo, del capítulo, siempre digo pasillo. Los hijos de Israel hacen un convenio con Jehová, bajo el cual serán bendecidos si son obedientes, y maldecidos si son desobedientes. Si son desobedientes, su tierra será como azufre y sal. ¿Se acuerdan que aquí en una de las lecciones decimos que el Señor nos invita a elegir entre la vida y el bien, la muerte y el mal? Como habíamos dicho antes, todo tiene consecuencias. Y permanecer en los convenios del Señor y no permanecer son dos consecuencias distintas las que obtendremos. Y Moisés alertó al pueblo grandemente con respecto a ello. En el 9 dice, guardaréis pues las palabras de este convenio y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. Para que entres en el convenio de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios hace hoy contigo, para
para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea tu Dios de la manera que Él te ha dicho y como Él lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros raíz que produzca veneno y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande según la terquedad de mi corazón para añadir la embriaguez al hacer. Jehová no querrá perdonarle, sino que se encenderá la ira de Jehová y su celo contra tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Recordemos, hermanos, que el Señor nos instruye y también nos manda a que instruyamos a nuestros hijos. A veces darle instrucción a nuestros hijos nos resulta difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando ya van creciendo y pensamos: ahora está rebelde, ahora no quiere ir a la iglesia, ya yo no puedo hacer nada, ya es mayor de edad. Una de las excusas más terribles que se escuchan, porque parece ser que tenemos hijos de 0 días a 18 años, o de un día a los 18 años, y allí acaba nuestra responsabilidad como padres. No es así, hermanos. Nosotros debemos seguir enseñando a nuestros hijos. Es nuestra obligación, no es una elección ni algo que podemos hacer o dejar de hacer de acuerdo a lo que nos parezca. No. Como lo dice el Señor en los versículos que antes hemos leído también, el Señor nos manda a instruir a nuestros hijos, a donde quiera que vayamos, en toda situación, en todo lugar. Instruirlos y ayudarlos. Siempre me gusta mencionar el ejemplo que leí en una oportunidad de un líder que hablaba sobre este tema y mencionaba que su hijo se había vuelto muy rebelde. Casi no quería ni ir a la misión, no quería hacer las cosas que debía hacer. Tenía una rebeldía fuerte. Sin embargo, cuando su hijo se marchó a la misión, a pesar de todas las circunstancias, seguramente pues bastante influenciado por sus padres, aceptó hacerlo. Cuando se marchó, el muchacho le envió una carta a sus padres y les dijo que se le habían presentado varias circunstancias en las que él había recordado cada una de las enseñanzas de sus padres. Y eso había sido para él una guía muy valiosa. Hermanos, cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos, recordemos esta semejanza que yo leí en esa instrucción, en ese mensaje. Cuando hablamos a nuestros hijos, aunque ellos parezcan no escuchar, aunque ellos se hayan ido las cosas del mundo y no quieran obedecer, aunque los veamos rebeldes y estén escuchando música estridente y parece que no nos hacen caso, hermanos, nuestras palabras quedan en ellos. No desestimemos nunca el enseñarles, porque llega un momento en que esas enseñanzas, como decía este mensaje que estoy mencionando, se van convirtiendo como en una biblioteca para ellos. Una biblioteca que por su rebeldía, por su necedad, porque se han juntado con gente equivocada, porque simplemente se han confundido, esa biblioteca se les podrá llenar de polvo, de telas de araña, estará envejecida allí. Pero no tengan ninguna duda que cuando se presente una circunstancia, cuando ellos necesiten, es como si sacaran uno de esos libros empolvados donde están las enseñanzas que nosotros hemos procurado darles. Pero si no lo hacemos, hermanos, no va a haber biblioteca de consulta. Ellos no van a tener la manera de saber lo que es correcto, no van a tener esa instrucción tan valiosa que nosotros podemos darles.
Así que no desestimemos nunca enseñar a nuestros hijos como nos lo indica el Señor. Y no solamente de un día a los 18 años, sino para siempre. Recordemos que queremos que esos hijos estén en la eternidad con nosotros. Y para que ellos estén eternamente con nosotros, nosotros tenemos un papel muy importante también en su preparación y en su instrucción. No digamos esa frase que aunque es cierta, en algunos casos suena triste. La salvación es individual, que haga lo que quiera. Preocupémonos por ellos, hermanos. Continuando entonces, con estos versículos, también en el 30 nos dice: los israelitas esparcidos serán recogidos de todas las naciones cuando recuerden el convenio. Moisés pone delante del pueblo la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Más adelante veremos cómo el pueblo israelita fue esparcido y cómo cayó en la terrible maldición de la que Moisés les había advertido. Veremos cuáles fueron las circunstancias y todas las cosas que ellos hicieron para caer allí. Yo les invito a que lean todos esos versículos en el capítulo 30 y en el 10 nos dice: si escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y si te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te mando hoy no te es demasiado difícil ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para poseerla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y aferrándote a Él, porque Él es tu vida, la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Lo que habíamos mencionado antes, hermano, en estos capítulos del 29 al 30, Moisés hace mucho hincapié y resalta la importancia de que el pueblo cumpla los convenios. Explicó la naturaleza del convenio que Israel hizo con Dios a fin de ser dignos de la tierra prometida. El fracaso en guardar el convenio maldeciría al pueblo y a la tierra, así como Sodoma y Gomorra habían sido maldecidas. Todas las maldiciones que están escritas en este libro, es decir, en el libro de Deuteronomio, entrarían en vigencia. Finalmente el pueblo sería esparcido entre las naciones por haber rechazado el convenio. Moisés terminó este capítulo con un llamado conmovedor a Israel para que eligiera el camino de la bendición en lugar del de la maldición, como nos dice la lección. El Señor nos invita a elegir entre la vida y el bien, la muerte y el mal. Tenemos entonces el último capítulo, que es el 34, de los que vamos a analizar. Y nos dice: Moisés ve la tierra prometida y entonces llevado por Jehová. Josué dirige a Israel y Moisés fue el profeta más grande de Israel. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y él lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió.
Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara, por todas las señales y prodigios que le envió Jehová a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón y todos sus siervos y contra toda su tierra, y por toda aquella mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que realizó Moisés ante los ojos de todo Israel. Entonces tenemos, hermanos, que lo que Moisés vio, como hablábamos en los versículos, desde el monte Nebo, fue mucho más allá de lo que cualquier observador con sus ojos mortales podía ver. Evidentemente el Señor le enseñó por revelación muchísimo más de lo que estuviera en su vista mortal en ese momento. Lo que él vio fue toda la tierra prometida hasta el Mediterráneo, el cual estaba fuera del alcance de la vista, oculto por las montañas de Jerusalén. Él pudo ver esta tierra tal vez mediante una visión o revelación. Entonces nos podemos preguntar, hemos leído que Moisés murió en los versículos, pero también hemos escuchado que ha sido trasladado. ¿Cómo es esto? ¿Qué ocurrió? El registro del Antiguo Testamento con respecto a que Moisés murió y fue sepultado por la mano del Señor es un error grave. Cierto es que fue sepultado por la mano del Señor, si es que esa expresión es una figura que significa que fue trasladado. Pero en el libro de Mormón, en la narración dada por Alma, dice, fue arrebatado por el Espíritu. Las Escrituras dicen que el Señor tomó a Moisés para sí, y suponemos que también ha recibido a Alma para sí en el Espíritu. Alma 45 del 18 al 19. Se debe tener presente que los nefitas tenían las planchas de bronce que eran escritura e incluían el registro de que Moisés fue tomado por traslación. Surge la pregunta de por qué Moisés fue trasladado. El presidente Joseph Fitton Smith contestó esa pregunta en esta forma. Presten atención, hermanos. Moisés, como Elías el profeta, fue llevado sin gustar la muerte porque tenían una misión que cumplir. Cuando Moisés y Elías el profeta se le aparecieron en el monte al Salvador, a Pedro, Santiago y Juan, ¿qué propósito tuvo su venida? ¿Fue solo una manifestación espiritual para fortalecer a los 3 apóstoles? ¿O simplemente vinieron para consolar al Hijo de Dios en su ministerio y prepararle para su crucifixión? No. Ese no era el propósito. Os lo leeré. El profeta José Smith lo explicó así. El sacerdocio es eterno. El Salvador, Moisés y Elías, en otras palabras, Elías el profeta, entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. El sacerdocio es sempiterno, es sin principio de días o fin de años, sin padre, sin madre, etc. Si no hay modificación en las ordenanzas, no hay modificación en el sacerdocio. Donde se administraren las ordenanzas del Evangelio, allí estará el sacerdocio. Cristo es el gran sumo sacerdote. Adán es el siguiente. Gracias a eso entendemos por qué Elías el profeta y Moisés fueron preservados de la muerte. Porque ellos tenían que cumplir una misión y debía ser cumplida antes de la crucifixión del Hijo de Dios y no podía ser hecha en el Espíritu. Ellos deberían tener cuerpos tangibles. Cristo es la primicia de la resurrección. Por tanto, si algunos de los primeros profetas tenían que realizar una tarea preparatoria a la misión del Hijo de Dios o a la dispensación del meridiano de los tiempos, era necesario que fueran preservados para cumplir esa misión en la carne. Por esa razón Moisés desapareció de entre el pueblo y fue llevado a lo alto de la montaña, lo que ocasionó que la gente pensara que el Señor le había sepultado. El Señor le preservó para
para que pudiera venir en el momento preciso y restaurar sus llaves sobre las cabezas de Pedro, Santiago y Juan, quienes estaban a la cabeza de la dispensación del meridiano de los tiempos. Esto lo tenemos en Doctrina de Salvación del presidente Joseph Fielding Smith en el tomo 2, hermanos. Información muy importante a conocer. De todas estas cosas, hermanos, que hemos leído, siempre me gusta mencionar, siempre me gusta decir que debemos buscar los principios. Son más que historias que nos sorprenden, son más que historias que nos entretienen y nos impresionan. Son enseñanzas. Y aquí vemos muchas cosas, ¿verdad? Vemos la obediencia. Vemos algo muy importante, hermano, que es falta de firmeza y de diligencia en el pueblo de Israel y lamentablemente también en nuestras vidas. Me gustan mucho las enseñanzas del presidente Harold Billing y quiero leerles, antes de terminar la lección, algunas de las cosas que él dice y que son muy valiosas para que las analicemos y las unamos a todos estos relatos que hemos estudiado. Nos dice: existen muchos niveles de devoción. En cuanto a esos hombres nobles y grandes, el Señor dijo: a esto haré mis gobernantes. Abraham, tú eres uno de ellos y fuiste escogido antes de nacer. Desde los nobles espíritus hasta los que fueron expulsados con Satanás, existieron todas las tonalidades de fidelidad y de devoción, tal como vemos en la iglesia hoy en día. Contamos con hombres que están dispuestos a dar su vida, a dar todo lo que poseen al servicio y a la devoción, la conducta personal. Y luego tenemos también a los que se quedan al margen, que apenas saben si son miembros de la iglesia o no, casi al punto de la apostasía total. Los actos son más importantes que las resoluciones. Tuve un presidente de misión, dice el presidente Lee, que me dio mis primeras instrucciones a mí y a otros misioneros y nos dijo: he leído en la Biblia un libro llamado Hechos de los Apóstoles, pero no encuentro en ninguna parte un libro que se llame Resoluciones de los Apóstoles. No me preocupan sus resoluciones, solo estoy observando sus actos. De igual manera, su lugar en el reino celestial será determinado según sus obras. El juicio del Señor se realizará de acuerdo con los hechos que los hombres y las mujeres lleven a cabo en la carne, y no por lo que profesan. No basta con ser bueno en esta iglesia, sino es de suma importancia hacer lo bueno. Todos vamos a ser probados. El presidente Kimball, hablando sobre este asunto, dijo lo siguiente: creemos estar seguros aquí en los recintos de las eternas colinas, donde podemos cerrar esas pocas puertas de los cañones para resguardarnos del populacho y la persecución, de los malvados y los perversos, que siempre nos han acosado con violencia y robo. Pero quiero decirles, hermanos míos, que se acerca el tiempo en el que estaremos tan mezclados en estos valles actualmente pacíficos que les resultará difícil distinguir el rostro de un santo del rostro de un enemigo de los pueblos de Dios. Marquen muy bien esta declaración. Por lo tanto, hermanos, estén atentos a la gran criba, ya que llegará un tiempo de gran zarandeo y muchos caerán, porque os digo que vendrá una prueba. ¿Y quién será capaz de mantenerse en pie? Permítanme decirles que a muchos de ustedes les llegará el momento en que tendrán los problemas, las pruebas y la persecución que puedan soportar, y muchísimas oportunidades de demostrar que son fieles a Dios y a su obra. Esta iglesia tiene frente a sí muchos lugares estrechos a través de los cuales tendrán que pasar antes de que la obra de Dios sea coronada con la victoria. A fin de estar preparados para las dificultades que se aproximan, será necesario que sepan por ustedes
ustedes mismos que esta obra es verdadera. Las dificultades serán de tal naturaleza que el hombre o la mujer que no posean estos conocimientos o testimonio personal caerán. Si ustedes no han obtenido el testimonio, vivan rectamente y clamen al Señor. No se detengan hasta que lo obtengan. Si no lo hacen, no permanecerán de pie. Recuerden estas palabras, ya que muchos de ustedes vivirán para verlas hechas realidad. Llegará el momento en que ningún hombre, ninguna mujer podrá perseverar con luz prestada. Cada uno tendrá que ser guiado con la luz que lleve dentro de su alma. Con esta declaración inspirada, debemos prestar atención al hecho de que solo porque vivimos de antepasados ilustres y del linaje del cual nos sentimos orgullosos y simplemente porque hemos tenido unos buenos padres que han vivido una buena vida, porque pagaron sus diezmos, guardaron la palabra de sabiduría y se mantuvieron moralmente limpios, eso no nos salvará a ninguno de nosotros. Ese es el momento sobre el cual habló el presidente Kimball, en el que cada persona tendrá que pararse sobre sus propios pies y nadie podrá existir ni estar de pie con luz prestada. Cada uno por sí mismo debe tener un testimonio inquebrantable de la divinidad de esta obra, si es que quiere permanecer de pie en este día. Creo que ninguno de nosotros está lo suficientemente calificado para la obra a la que somos llamados hasta que se nos ponga a prueba. Si todos ustedes leen de nuevo el tercer capítulo de Abraham, verán que este era el propósito de la vida misma, probar a cada uno de nosotros para ver si haremos o no todas las cosas que el Señor nuestro Dios mande. Dios les va a ayudar a superar los obstáculos. No existen obstáculos ante ustedes que no puedan superar con el poder del Dios Todopoderoso. Entonces, el presidente Lee nos anima a tener aceite en nuestras lámparas, es decir, a estar preparados. Nos dice, guardar los mandamientos es la manera de tener aceite en nuestras lámparas. El Señor da a cada uno de nosotros una lámpara para llevar, pero el que tengamos o no aceite en nuestra lámpara depende exclusivamente de cada uno. El que guarda los mandamientos y nos proveamos del aceite necesario para iluminar nuestro camino, así como para guiarnos en nuestro recorrido, depende de cada uno en forma individual. No podemos depender de nuestra calidad de miembros de la iglesia para suministrar aceite para nuestra lámpara, ni tampoco podemos depender para ello de un linaje ilustre. El que tengamos o no aceite para nuestra lámpara, repito, depende solo de nosotros. Y eso queda determinado por nuestra fidelidad en el cumplimiento de los mandamientos del Dios viviente. Debemos aprovisionarnos de la única fuente de la que se puede obtener este tipo de aceite, al que se refiere el Maestro, la fuente de abastecimiento eterno. Hay unas palabras muy tristes a las que hace mención el presidente Lee, que realmente, si las analizamos, hermanos, entran muy fuerte en nuestros corazones. Y esas palabras más tristes son por poco. Un buen obispo hizo un comentario interesante sobre lo que él llamó las palabras más tristes que él conoce con respecto a un hombre de alta posición. Leyó las palabras de los días del apóstol Pablo cuando ante el rey Agripa, Pablo expresó el poderoso testimonio de su conversión. La respuesta del rey Agripa fue: por poco me persuades a ser cristiano. A continuación el obispo dijo: el rey sabía la verdad, pero le faltó el valor para hacer lo que se requería. Y solo podía decir: por poco me persuades. Casi fue persuadido en determinadas circunstancias a hacer lo que el Señor deseaba que hiciera. Luego, en un corto pero poderoso discurso, el obispo describió algunas cosas que él descubrió en su propio barrio. En respuesta a las palabras del maestro, ven, sígueme, contenidas en Marcos 10:21, algunos miembros casi, pero no del todo, dicen: por poco me persuades a ser honesto, pero necesito más ayuda para aprobar un examen.
Por poco me persuades a observar el día de reposo, pero me gusta jugar a la pelota los domingos. Por poco me persuades a amar a mi prójimo, pero es un sinvergüenza. A ser tolerante con las opiniones de los demás, pero están totalmente equivocadas. A ser bueno con mi hermana, pero ella me golpeó primero. A ir a hacer la orientación familiar, pero hace mucho frío hoy. A pagar los diezmos y las ofrendas, pero necesitamos un televisor nuevo. A encontrar al dueño de un reloj que encontré, pero nadie me devolvió el reloj que yo perdí. A repartir la Santa Cena, pero ya pasé de los diáconos. Por poco me persuades a ser reverente, pero tenía que contarle a un amigo la cita que tuve anoche. Por poco me persuades a asistir a la reunión de líderes de estaca, pero yo sé más que el líder en cuanto a ese tema. ¿Para qué voy a ir? Por poco me persuades a asistir a la reunión sacramental, pero el que va a discursar hoy es muy aburrido. Por poco, pero no del todo, sin poder lograrlo. Son unas palabras muy tristes, hermanos, que nos invitan a ser firmes, a ser fuertes, nos indican a ser obedientes. Obedecer los mandamientos, como nos dice el presidente Harold Billy, es difícil, ¿verdad? Muchas veces, y requiere de mucho esfuerzo y es un gran desafío. Hay una pregunta que él menciona aquí, que yo quiero leerles estas dos historias porque considero que son importantes para meditar, hermanos. Sé que la lección está un poco larga, pueden cortarla en una parte y ver la otra parte otro día si quieren, para que puedan analizar mejor, pero escuchen esto porque es importante. Ofrecemos una obediencia condicional. Cuando entré a formar parte del quórum de los 12, las autoridades generales, quienes habían realizado un estudio de cada estaca, nos entregaron una gráfica que mostraba las actividades de cada estaca en particular durante los últimos 20 años. A medida que fueron organizadas, midieron el porcentaje de los miembros que deberían pagar el diezmo, el porcentaje de los que asistían a la reunión sacramental, la asistencia a la reunión del sacerdocio, el pago de las ordenanzas, de las ofrendas de ayuno y el porcentaje de enseñanza del barrio, que ahora se conoce como orientación familiar. Esa gráfica reflejaba los altibajos durante ese periodo de 25 años. Le dije a los presidentes de estaca, vaya, esto es un excelente registro, pero ¿qué sucedió este año? ¿Qué hicieron para lograr esa gran asistencia? El pago de los diezmos, asistencia a la reunión sacramental, ofrendas de ayuno, etc. Pensaron durante un momento y contestaron, ¡oh! Ese fue el año de la gran sequía. Eso fue cuando estaba empezando la guerra y todos tenían miedo de que su hijo se fuera a la guerra. Todos pagaron sus diezmos, todos asistieron a la iglesia. El sacerdocio nunca había estado tan activo, se pagaron las deudas. Los resultados fueron buenos. ¿Y qué pasó aquí en este periodo bajo? Oh, todos estaban muy satisfechos. Todo iba muy bien. Eran independientes. Entonces me vino a la mente algo que creo que debemos recordar. Permítanme leer lo que dijo Mormón. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios. Y huellan con los pies al santo, sí, y esto a causa de su comodidad y de su extrema prosperidad. Y así vemos que excepto que el Señor castiga a su pueblo con mucha aflicción, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror, y con hambre y con toda clase de pestilencia, no se acuerdan de él. Él Amán 12 del 2 al 3. ¿No es esa una terrible acusación? Meditemos sobre eso. Aquí hay otro pequeño relato que dice, el presidente David McKay habla de un hombre que se encontraba a bordo de un barco cuando un grupo de santos emigraron a América. Este era un hombre cuyo nombre estaba en los registros de la iglesia, pero no sabía por qué. Cada vez que se sentaban a la mesa pedía café y lo hacía en presencia del hermano McKay.
quien no dijo nada al respecto. Encontrándose en el medio del Atlántico, el barco chocó contra un iceberg y se produjo un temblor en este barco. Se anunció por los altoparlantes que el barco había rozado un iceberg y todo el mundo inmediatamente recordó la catástrofe del Titanic y sus consecuencias. Este hombre fue quien vino corriendo primero al presidente McKay y le dijo: ¿no cree que deberíamos bajar al camarote y hacer una oración? El hermano McKay le dijo: sí, creo que es una buena idea. Así que reunió a los santos, bajaron y oraron. A la mañana siguiente, cuando el hombre llegó a desayunar, tenía los ojos rojos, parecía que no había dormido, tenía ojeras y se le veía muy cansado. Cuando ordenó su desayuno, no pidió café. El presidente McKay, observándolo, le dijo: ¿qué le pasa? ¿Ya no le apetece el café? Y él respondió: no, todavía me gusta el café, pero voy a esperar a que el barco atraque en Nueva York antes de pedir más café. No estoy seguro, pero siento que nuestro cumplimiento a veces suena casi igual de ridículo ante el Señor. Solo guardamos la palabra de sabiduría si tenemos problemas. ¿No es muy triste este comentario? Entonces es algo para reflexionar, hermanos, y únanlo con los relatos que hemos leído y que hemos estudiado en esta lección, y hagámonos esa pregunta: ¿obedecemos con una obediencia condicional? Muy importante, hermanos. Yo sé, hermanos, absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Yo sé absolutamente, hermanos, que nuestro Salvador vive, que nuestro Padre Celestial vive. Sé absolutamente que todos estos relatos son verdaderos, que los mandamientos que el Señor nos ha dado no son mandamientos de odio, ni son mandamientos aplastantes, ni de dominación. Son mandamientos de amor y necesitamos obedecer. Ya no podemos estar en terreno neutral. Sé absolutamente, hermanos, que hoy en día tenemos un profeta, un vidente y un revelador que nos guía y es nuestra atalaya aquí en la tierra, y es nuestro presidente Russell M. Nelson. Sé que si nos esforzamos podemos lograr muchas cosas y que nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo están allí para ayudarnos constantemente. Y todas estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección que se titula Esfuérzate y sé valiente. Vamos a comenzar con Josué, capítulo del 1 al 8 y el 23 y el 24. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.